Es un secreto que el cristiano debe aprender. ¿Cuál es la clave de la victoria en el cristiano? Y es que cuando llega la dificultad, solo hay un refugio y es la presencia de Dios. Lo mejor que usted puede hacer en medio de toda la tempestad no es salir corriendo, no es angustiarse, no, es postrarse e ir a la presencia de Dios. Si le falta algo en su vida, no le pida al hombre, pídale a su Padre, porque el hombre va a aprovechar ese momento para burlarse de usted, para enseñorearse de usted. Pero en cambio, cuando usted se postra, Dios se fortalece en esa debilidad y comienza a hacer maravillas con su vida. Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos suyos. Aún cosas que usted no le ha pedido, ya Él las sabe y se las concede. A mí me pasa mucho que a veces yo quiero algo o anhelo algo y nadie más sabe. Por ejemplo, quiero una comida, algo en especial, y de repente me pasó en Bogotá. Yo anhelaba comer pizza, pero yo sabía que estaba muy ocupado en el Royal Center y que no podía salir del Royal Center. Y de repente en la noche alguien nos invitó a comer. Bueno, hasta ahí normal, ok, alguien nos invitó a comer. Cuando dice, vea, yo tengo ganas como de comernos una pizza, pastor. Y yo en mi corazón, yo le decía, Dios mío, tú eres tremendo. ¿Cómo iba a saber esa persona que yo tenía ese anhelo en mi corazón? No lo sabía, pero Dios sí sabe lo que usted anhela en su corazón y lo que usted necesita. Por eso los más íntimos pensamientos usted debe entregárselos a Él con toda la confianza, porque esa es la amistad que se construye y lo que lo mantiene a usted a flote en medio de mucha tormenta. Es como el ojo del huracán. El huracán alrededor de usted y usted en el medio tranquilo, fresco, relajado. Así debe ser un cristiano, porque él sabe quién tiene el control. Como un día un niño se montó en un avión y comenzó una fuerte turbulencia y todo el mundo asustado y el niño fresco, y el niño iba solito y el niño fresco y el avión temblaba y todo, y los truenos que se veían a la afuera, y la gente eso comenzó a rezar cuantas oraciones se sabía, y los que no se sabían las oraciones lloraban, y el niño fresco. Un hombre que iba al lado del niño se le ocurrió preguntarle, niño, este avión se va a caer y tú tan fresco. Y él decía, es que el piloto es mi papá. ¿Qué miedo le podía dar si él tenía la confianza plena puesta en quien iba comandando el avión? Por eso nosotros tenemos a alguien que comanda ya nuestra vida. Si usted se angustia por algo, porque Dios no tiene el control de esa área de su vida, porque el piloto no es su papá. Entonces le tiembla el avión y a usted le tiembla todos los nervios y le tiembla todo porque usted no le ha entregado el control. Pero si usted sabe que esa área de su vida ya se la entregó al Señor, no tiemble, no se preocupe. Él sabe cómo maneja, Él sabe lo que usted necesita y sabe hacia dónde lo va a llevar. Nunca usted espere de Dios algo que lo entristezca, pero del enemigo sí. Entonces, hoy quiero compartirles un tema muy bonito. Es la importancia que tienen los nombres. El ser humano le encanta ponerle nombres a todo. Para Dios es muy importante que las cosas tengan nombre. Acordémonos que cuando Adán, Él le dijo que le colocara nombre a todos los animales, a las plantas. De hecho, ese fue el trabajo que él tenía. No hacía más nada en el paraíso que eso. Pero no es simplemente colocar el nombre. Miren que los nombres en la Biblia tienen significados específicos. Cada nombre que usted encuentre en la palabra de Dios, usted los puede escudriñar y tiene un significado que va de acuerdo a lo que hizo esa persona, a lo que realizó y al carácter de esa persona. Y hoy en día, como nosotros somos parte del pueblo de Israel, nosotros también tenemos esos significados en nuestros nombres. Usted puede investigar qué significa su nombre y por qué lo tiene. Es un gozo para nosotros pertenecer al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos la bandera de Israel, ese es un orgullo, porque nosotros somos colombianos, sino también somos israelitas, porque eso hizo el Señor cuando murió en la cruz, los unió, y todo aquel que en Él cree, pues recibe las mismas bendiciones que recibe el pueblo de Israel. Por eso jamás se atreva a maldecir o a lanzar palabras negativas en contra de ese pueblo, porque lo está haciendo en contra del mismo Dios. Todo aquel que ha osado maldecir a ese pueblo le ha ido mal. Acuérdense de lo que dijo el presidente de Venezuela. Dijo que desde lo más profundo de sus entrañas maldecía a Israel. ¿Y de qué murió? De cáncer en el estómago. Miren lo delicado que es meterse con Dios.
Entonces los nombres son muy delicados para el Señor. Podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, en su inciso B, dice: santificado sea tu nombre. Es una oración, es una frase muy escuchada, muy proferida en algunas iglesias, en algunos templos, en algunas doctrinas, pero realmente, ¿qué significa sea santificado tu nombre? Los que se saben el Padre Nuestro, ahí está, y lo repiten a cada ratico como loros, pero no saben qué significa. Miren, el nombre refleja el destino, la vida, la historia y la naturaleza del portador de dicho nombre. Por lo tanto, es bueno conocer algunos nombres que Dios tiene. Por ejemplo, tenemos a Elohim, que significa Dios de pactos. Tenemos a Elión, que significa Dios altísimo, el más alto, el que está más arriba. Tenemos el Shaddai, Dios todopoderoso o Dios omnipotente. El Olam, que es Dios eterno, Dios de los siglos. Tenemos a Adonai, muy conocido también en algunos cánticos de las iglesias, significa el Señor, dueño de todo. ¿Por qué es importante los nombres? ¿O por qué es importante conocer acerca de este tema? Para que nosotros, al poner un nombre, tengamos en cuenta a qué se lo estamos poniendo y qué nombre se lo estamos colocando. Porque la gente en el mundo le coloca nombres bíblicos a negocios o a cosas que no tienen nada que ver con el carácter de ese nombre. Encontramos billares, encontramos discotecas con nombres bíblicos, y esto es muy delicado porque estamos profanando el nombre de las cosas de Dios o el nombre de Dios. Por ejemplo, discoteca Mi Bendición, o por ejemplo billares El Shaddai. ¿Cuándo tiene que ver una cosa con la otra? Eso es muy delicado. Entonces, por ejemplo, tan delicado para Dios es que Él cambió el nombre de Abraham, cambió el nombre de Sara, pero recordémonos que Abraham era Abraham solamente, que significa padre exaltado, y lo cambió por Abraham, que significaba padre de multitudes, que es lo que es Abraham para nosotros hoy en día. Cambió el nombre de Sarai, que era la esposa de Abraham, que significa princesa, significaba la consentida, por Sara, que significa madre de multitudes. Es decir, cambió dos nombres y cambió muchos más. Porque Él necesita que el nombre refleje el carácter de la persona. Por ejemplo, si usted le coloca a un negocio suyo un nombre bíblico, asegúrese de que a eso que le colocó el nombre bíblico lo represente bien. Si usted le coloca a una papelería, por ejemplo, los papeles del cielo o algo así, asegúrese que las personas que entran a ese lugar sientan la presencia de Dios, que tengan de usted la mejor atención, una amabilidad, que usted le regale una promesa, una palabra. Usted la ve cansada, atribulada, venga, hagamos una oración por su vida, que la persona diga, verdaderamente aquí entra uno al cielo. Pero si aquí dice papelería del cielo y entra la persona y lo encuentra usted con una cara de piedra, y usted no lo quiere ni atender, con grosería, le da cualquier producto, cualquier cosa allí de mala calidad, usted está representando mal a Dios. No le ponga el nombre, si lo va a hacer así, no le póngale papelería, tus útiles, invéntese cualquier otra cosa, pero no use nombres bíblicos para cosas que no reflejan el carácter. Lo mismo que a sus hijos, o con los nombres que le ponen a sus hijos, porque el nombre va a influir en su carácter. Usted puede hacer una investigación. Yo un día me puse a averiguar sobre varios nombres que hay en las personas y me di cuenta que, por ejemplo, las que se llaman Andrea, la mayoría que se llaman Andrea tienen casi todas el mismo carácter, y lo mismo las que se llaman Carla, Mariana. Sí, yo dije, qué coincidencia, pero ¿por qué? Porque el nombre, miren todo lo que refleja: destino, vida, historia y naturaleza del portador, de la persona que tiene el nombre. Entonces investigue qué nombre, qué significa su nombre, el que tiene actualmente, para ver qué carácter Dios diseñó para ese nombre, y así usted comienza a encaminarse hacia el propósito. Entonces Dios, cuando quiere hacer una revelación de Él mismo,
Él siempre lo hacía a través de su nombre Jehová. ¿Qué traduce Jehová? Yo estoy contigo, listo para salvarte y para actuar. Eso significa Jehová. Siempre estaba listo para salvar, siempre para actuar. Por eso cuando habla de Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de Israel, porque siempre estaba listo para defender a su pueblo. Siempre, a través de un profeta, a través de un siervo, a través de un rey, siempre se las arregló para defender a su pueblo. Cuando estuvieron en Babilonia, usó a Daniel para darle libertad al pueblo, libertad espiritual. Él no fue el que lo sacó de Babilonia, pero sí hizo que el rey se convirtiera. Recordemos cuando estuvieron en Egipto, levantó a Moisés. Dice la palabra que él escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés para que lo sacara de la esclavitud. Dios puede usarlo a usted para sacar a mucha gente de la esclavitud en la que se encuentra hoy en día. Pero usted tiene que comenzar a conocer qué propósito tiene Dios. ¿Dónde es usted más útil? Porque Dios quiere que usted le sirva con sus talentos. Por ejemplo, si usted es bueno para pintar, a Dios le agrada eso. Usted no tiene que apartar ese talento y no, yo voy a dedicarme a la alabanza, porque Dios quiere que yo cante. Y si usted no sabe cantar, hay muchos así quemándose en los ministerios, forzándose a hacer algo para lo que Dios no. Usted con una tremenda obra de arte puede servirle al Señor, puede llegar a muchos. Por ejemplo, usted hace un tremendo mural en una pared con un mensaje bíblico y eso a más de uno toca. ¿Sí? Usted puede servirle al Señor con sus talentos, con lo que tiene actualmente. Por eso Dios, cuando colocaba un nombre, era de acuerdo a los talentos que Él había colocado en esa persona. Y eso iba reflejando directamente el camino. El nombre Jehová o Yahvé, en algunas versiones de la Biblia, de forma compuesta trae una revelación de lo que Él es y a la vez que se refleja en Él. Este nombre refleja a Jesús como Mesías. Desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de Jesús. En todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Por eso era inconcebible, inadmisible que los fariseos no lo reconocieran cuando Él estuvo enfrente de ellos. Eran hombres que no les importaba el pueblo. Hoy en día nosotros nos gozamos cuando vemos victoria de algunas iglesias, de algunos pastores, que vemos que, por ejemplo, yo veo a veces en las redes sociales que hay esos bautizos masivos de 100, de 200 personas, y eso es una alegría para el corazón de uno, porque son trabajos difíciles de convencer a alguien para que se convierta al Señor. Pero miren lo que hicieron los fariseos cuando vino Jesús. Más bien le cayeron encima, se pusieron celosos. Debieron habérselo unido. Uy, este hombre está ganando almas, este hombre está haciendo milagros, vamos a unirnos con él para que siga creciendo, vamos a apoyarlo. No, comenzaron a perseguirlo hasta que lo mataron. ¿Por qué? Por el corazón duro. ¿De qué le sirvió a los fariseos? Usted le podía preguntar al fariseo fácilmente cualquier versículo de la Biblia y se lo sabía, se lo redactaba tal cual. ¿De qué le servía eso? Si cuando vieron a un hombre moribundo no lo ayudó, cuando tuvieron que tener misericordia no la tuvieron. No sirve de nada que usted se aprenda las cosas de memoria, sino que usted las aplique. Es bueno memorizar versículos, es bueno memorizar la palabra de Dios, enseñanzas, pero si usted no hace que esa enseñanza toque su corazón, así se va a quedar como una enseñanza y se va a dejar llevar por todo viento de doctrina. Entonces podemos analizar unos puntos muy importantes. Primero vamos a averiguar qué es el nombre de Dios, qué es santificar ese nombre, para que nosotros tengamos claridad. Y para ello nos referimos, por ejemplo, a la palabra en hebreo que para santificar es Kadosh. Es la palabra original de santificar es Kadosh. Y la palabra santificar no es una palabra corriente. Significa hacer a uno santo o dedicar una cosa para Dios. Eso es santificar. Cuando usted dice yo voy a santificar mi casa, voy a santificar a mis hijos, voy a santificar mi negocio, mi empresa, usted está apartándola para Dios. Es decir, de ahora en adelante usted tiene una responsabilidad, y es de que todo lo que se haga en ese lugar sea honesto, sea justo, sea correcto. Porque usted no puede decir yo voy a santificar mi casa para el Señor y llevar al pastor para que unja la casa y a los 8 días haciendo tremenda rumba. Entonces Dios te va a decir, bueno, ¿y entonces para qué la santificaste? Y ojo, porque cuando usted declara la presencia de Dios en su casa,
cuide de no hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque le vienen sobre su vida enfermedades, problemas, dificultades. Dios dice, si vas a prometer algo y no lo vas a cumplir, no lo prometas. Porque cuando usted mete a Dios en algo de su vida y luego comienza a hacer lo contrario, comienzan a llegarle problemas y dificultades. No porque Dios sea rebelde, sino porque el enemigo lo está viendo y dice, este está grave. Entonces comienzan a proferirle muchas enfermedades a las personas, muchas cosas difíciles. ¿Por qué? Porque lo que un día era santificado para Dios hoy se convirtió en algo que el mundo usa a diestra y a siniestra. Y podemos hacer una ilustración de 40 hombres o 40 soldados. Hay un libro que es el libro de los mártires. Usted lo puede conseguir, pues en alguna librería deben venderlo. Sebaste, el emperador Licinio, condenó a muerte a 40 soldados del Imperio Romano por creer en Jesucristo. Pero no era una muerte común. Los condenó a morir en diciembre, la época más fría del año, en el lago del pueblo. La orden era que ingresaran estos 40 al lago hasta que el agua les llegara a la cintura. Y aquel que negara a Jesús podía regresar con su familia. En caso de no hacerlo, debían morir por hipotermia. O sea, debían estar ahí hasta que los matara el frío. Y eso puede demorar muchos días. Y a eso súmele que en diciembre todo el mundo celebrando las fiestas con su familia y ellos ahí metidos en ese lago solo por creer en Dios. Estos 40 hombres, valientes soldados, cantaban todos a una sola voz y decían, 40 hemos entrado en la batalla, 40 coronas te pedimos. No negaron a Jesús. Allí estaban diciendo, Señor, si vamos a morir aquí, 40 lugares en el cielo te pedimos porque no te vamos a negar. Con todo y eso, uno de ellos no aguantó el dolor y la presión de no ver a su familia, ni siquiera fue el frío. Le ganó las emociones de su corazón. Y así que negó a Jesús y se fue a su casa. Pero uno de los soldados que custodiaba a los 40 de este hombre emperador comenzó a quitarse de repente la ropa. Se quitó la armadura. El otro que estaba con él estaba asombrado, el compañero, y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Por qué te quitas la armadura, la ropa? No lo entendía. Y dijo este hombre, un hombre que merezca la muerte de 39 soldados valientes debe ser alguien admirable. Así que la historia termina contando que este soldado ocupó el lugar del que se fue. Lo que pasó con 39 soldados impactó la vida de este soldado enemigo y dijo, si esos 39 siguen allí hasta morir por ese hombre que está en el cielo, debe ser demasiado admirable. Yo quiero también probar de eso. Y fue y se metió al lago con los que estaban allí. Completó los 40. Imagínense, usted, el mismo enemigo comenzó y se metió él. Así será de poderoso cuando usted dice, yo no voy a negar al Señor. Cuando usted no niega al Señor en su familia. Yo dice, puede que mis papás se opongan, puede que mis hermanos se opongan, pero yo continúo firme. Eso termina impactando la vida de ellos. Porque ningún ser humano soporta tanto oprobio y tanto vituperio por un motivo. Siempre termina cediendo. Pero cuando usted ve que la persona no cede, ya su corazón es el suyo el que comienza a cambiar. De tanto que usted le da y le da y le da y la persona no cede en su creencia, usted termina convirtiendo su corazón a Dios. Por eso 39 soldados dieron su vida para que un hombre se salvara. Porque este soldado fue salvo, porque creyó también. O sea, 39 almas. Miren todo lo que usted puede hacer si mantiene su fe firme. Entonces, con nuestras acciones podemos santificar o profanar el nombre de Dios. Mucho cuidado con esto. Nosotros somos cartas abiertas. En una carta, usted plasma lo que hay en su corazón. Para un novio, para un amigo que está lejos. Antes no existían las redes sociales, antes tocaba por cartas o por postales. Uno escribía algo en la postal y lo enviaba por correo y duraba siempre un tiempo en llegar, pero era muy bonito porque no había más nada. Era lo único que usted sabía de esa persona en años. O si no, caminaba kilómetros a una cabina telefónica para llamar a esa persona. A veces duraba unos cuantos minutos y era hasta regular la calidad de la llamada. Y así duraban meses.
sin saber. Entonces en esa carta usted tenía que expresar lo mejor que le podía expresar a esa persona, para que en esa llamada, para que en esa carta esa persona supiera lo que usted estaba sintiendo en su corazón. Entonces usted hoy en día es una carta abierta. Lo que usted haga, lo que usted diga, es el reflejo de lo que usted tiene dentro de su corazón. Por eso la palabra dice que somos cartas abiertas de Cristo. Nosotros como cristianos nos hemos encargado de dar el mal ejemplo. Muchas personas no quieren llegar a la iglesia por el mismo mal ejemplo que los cristianos han dado. Ni siquiera por lo que el mundo dice de Dios, sino porque los mismos cristianos, o los que dicen ser cristianos, han dado el mal ejemplo. Han violado todos los principios de todas las maneras habidas y por haber. Entonces cuando usted le comparte el evangelio a alguien que estuvo ya en una iglesia, que estuvo en una congregación y salieron mal las cosas, muy difícil que esa persona se convierta. Es muy difícil, son poquitos los que se han podido rescatar. Entonces, ¿a quiénes se le llamó cristianos por primera vez? A los que alababan, a los que hablaban como Cristo, a los que hacían las cosas como Cristo, a los que caminaban como Cristo. Por eso fue que los romanos y los judíos comenzaron a decirles cristianos, porque todo era el nombre de Cristo por todos lados. Ahora, reflexionémonos un poco. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Sí nos pueden decir cristianos? Y las personas sí nos pueden, no que nosotros digamos yo soy cristiano, sino las personas que nos ven pasar, las personas con las que compartimos todos los días, sí pueden decir, ese es cristiano. Yo en lo personal he estado en lugares donde yo no he dicho que soy cristiano ni soy creyente y las personas se han dado cuenta. Porque es que eso se nota. Sus acciones lo hacen notar. Yo también he visto personas que a lo lejos se le nota que va a una iglesia o que es cristiano. Yo nunca he hablado con esa persona, yo no la conozco. Y no es su vestidura precisamente, la falda por los tobillos y el escote. No, es que esa persona irradia algo diferente. Cuando tú aunque sea con solo el saludo, tú sientes que esa persona tiene algo diferente a todas las demás. Es la gracia de Dios. Y eso se siente de espíritu a espíritu. ¿Sí? Una vez en un restaurante aquí en Valledupar había una pareja de pastores en otra mesa. Nosotros no sabíamos que eran pastores, pero viendo cómo actuaban, viendo cómo hacían todo, enseguida uno se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el que es cristiano, se moldea tanto a Cristo que eso no se puede esconder. Por eso dice la palabra, somos luz del mundo. ¿Dónde mete usted un foco prendido que no se vea la luz? ¿Sí? Entonces es grave cuando usted llega a un lugar y nadie se da cuenta que usted es cristiano. ¿Qué luz te dan como un foco apagado? Entonces es muy delicado esta parte. Entonces es bueno conocer los atributos del nombre de Dios. Dios se mostró en el Antiguo Testamento con 8 nombres compuestos con el nombre de Jehová. Era para cada necesidad de su pueblo. ¿Por qué esto? Porque en la persona de Jesucristo encontramos suplidas todas las necesidades que podamos tener nosotros. En Cristo usted encuentra todo. Te voy a preguntar una cosa. ¿Usted daría todo si sabe que el lugar para donde va o la persona por la que lo está dando no lo tiene todo para usted? ¿Usted renunciaría a su casa, a su trabajo, a todo, sabiendo que esa persona no tiene nada para ofrecerle? No lo haría. ¿Sabe por qué? Porque para que usted haga un cambio de eso, usted tiene que ver en esa persona algo que le dé seguridad. ¿Por qué los apóstoles, por qué los discípulos vendían sus cosas, vendían todo? ¿Por qué? Porque en Cristo encontraron todo lo que ellos necesitaban. Entonces ya se encontraron con que ya no necesitaban tener esa cantidad de propiedades, esa cantidad de cosas. Vendían todo, porque en Cristo encontraron todo lo que ellos necesitaban. Entonces usted comenzará a dejar cada área de su vida a medida que usted crezca en su comunión y encuentre en Jesús todo lo que usted necesita. Y usted va a comenzar a apartar esas cosas que parecen un soporte, pero no es más que un espejismo. Es como colocarle sobre una mesa plástica una gran viga de concreto. Se viene abajo la mesa, porque es un soporte que no es suficiente para tal peso. Los que trabajan en construcción saben eso. Saben que esas vigas tienen un tamaño determinado dependiendo de la cantidad de pisos hacia arriba que tiene la construcción. Usted no le puede colocar unas columnas delgaditas de una casa a un edificio. Se le viene abajo.
Usted no puede colocar su vida entera y todo lo que eso dimensiona en manos de una sola persona. Ningún ser humano tiene la capacidad de darle tanto soporte a usted, porque él también se equivoca y él también necesita soporte. Entonces, si usted se apoya 100% en una persona, el día que el pie de ella se tuerza, se caen los dos. Pero si usted ancla su vida a Cristo, si es su pareja cae, usted lo puede levantar porque usted está agarrado de Cristo. Usted se agarra fuertemente del Señor y usted le ayuda a levantar y tiene la fuerza para ayudarlo a levantar. Pero si usted está suelto, se van los dos al mismo hueco. Cada vez que Israel necesitó justicia, él se mostró como Jehová Sidkenu, que significa Jehová es nuestra justicia. Y lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Vamos un momento a Jeremías, acompáñenme en la lectura para que tengamos claro este pasaje. Jehová Sidkenu. Jeremías 23, versículo 5. En algunas versiones de la Biblia usted encontrará la palabra Sidkenu por la versión. Entonces, la justicia de Dios siempre se verá expresada al final de los tiempos. La justicia no podía venir por parte del hombre, ya que todos fallamos. Entonces, por eso yo les decía ahorita, usted no puede apoyarse en una persona que tiene las mismas debilidades que usted. Usted tiene que apoyarse en algo fuerte que lo pueda sostener, en algo que sea una viga, y que es el único que tiene esa capacidad es Jesucristo, que tiene ese poder para sostener su vida, sus finanzas, su familia, todo. Es el único. Por eso vemos muchas vidas destruidas. A veces falla un noviazgo y la vida de esa persona se viene al piso. ¿Por qué? Porque todo el apoyo se lo colocó a ese hombre y a esa mujer. Cuando ese hombre y esa mujer, por ser humano, falló, se le vino la casa abajo. Pero si usted hubiese cimentado su vida en Cristo, la primera vez que a mí me pasó esto, se lo digo por experiencia, porque yo también me apoyé en una persona y también se vino mi vida abajo. La segunda vez que me pasó, ya yo estaba cimentado en Cristo, ya no se me vino la casa abajo. Sí me dolió, pero ya no se me vino todo al piso como la primera vez. ¿Por qué? Porque ya yo tenía, cuando esa persona cayó, yo tenía de dónde agarrarme y me pude sostener. Los que hemos viajado en Transmilenio, en Transmetro y en esos buses sabemos lo pesado que es. Va muy lleno, ya no hay ni siquiera de dónde agarrarse, entonces uno comienza como a sostenerse en medio de las personas. Pero si el bus frena, uno se va así. Si el bus arranca, uno se va y te le pasa a uno paseando por todo, como si se hubiera ido a pie. Igualito. Entonces nosotros tenemos que tener un ancla, que es Cristo, siempre. Por eso si algo fracasa en su vida, usted tiene un soporte que lo va a mantener firme, porque tormentas van a venir. Eso sin, usted no piense que porque se casó con una mujer sabia, prudente, casta, inteligente, educada, trabajadora, no van a venir problemas en su matrimonio. Falso. Van a venir, porque es un ser humano y también se cansa y también hay dificultades que la mueven. Porque muchas personas se casan así. Y después cuando viene la tormenta, como no tienen la casa puesta sobre la roca, todo se le derrumba. Entonces otra vez a comenzar a decir que no hay nada más cansón que comenzar a hacer las cosas otra vez. Cuando uno jugaba esos juegos de Nintendo, Super Mario, cuando ya iba por el nivel 20, el nivel 30, por allá que uno perdía las vidas, eso qué jartera para uno volver a comenzar desde el primer nivel. Uno terminaba pagando, yo pagaba el Nintendo y me aburrí, me iba bravo. Ya después de 2 días, 3 días después, uno otra vez como que bueno, ahora sí intentémoslo de nuevo. Porque es muy cansón después de invertirle tanto tiempo a algo, tener que volver a empezar. Pero entonces se inventaron ese botoncito que hoy en día es guardar. Entonces si usted pierde las vidas, usted reinicia y comienza desde donde comenzó. Ese es Cristo. Si usted falla, hay una nueva esperanza para usted, pero no tiene que volver a empezarlo todo de nuevo. Porque ya hay un cimiento construido, ya hay una edificación construida. Usted lo único que tiene que hacer es cambiar lo que falló por algo nuevo y siga construyendo hacia arriba. Eso marca la diferencia. Entonces siempre debe haber justicia. Aquí tenemos que revisar. ¿Estamos siendo justos en nuestras finanzas? ¿Estamos siendo justos en nuestra familia? ¿Estamos siendo justos en nuestro hogar? Ya Dios nos hizo justos y sin pecado. Pero nosotros ahora tenemos la responsabilidad de vivir en esa justicia.
honrar esa justicia, no seguir lacerando ni golpeando a nuestro Señor en la cruz. Porque usted humilla a Dios y golpea a Jesús cada vez que usted falla. Por eso Dios lo colocó a Él como el único mediador entre Él y nosotros. Dios sabía que si perdonaba al pueblo sin ningún sacrificio, el pueblo iba a seguir fallando. Iba a volver a pasar lo mismo una y otra vez. Entonces dijo, va a haber un sacrificio definitivo para que cuando vuelvan a fallar, este sea el soporte, este sea el cimiento y no vuelvan a comenzar de nuevo. No les pase como a Sodoma y Gomorra. No les pase como cuando inundó la tierra y todo fue destruido y comenzaron otra vez a poblar la tierra. Ya no, esta vez en Cristo comenzamos de nuevo a hacerlo todo, pero solo lo que hemos fallado. Y este secreto usted tiene que grabárselo muy bien, porque esto va a hacer que su vida espiritual vaya en crecimiento. Luego, cuando el pueblo necesitaba ser santificado, Dios se mostraba como Jehová Kadesh. Lo podemos leer en Levítico capítulo 20, versículo 8. Me acompañan en la lectura, dice Levítico capítulo 20, versículo 8. Y dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces Dios santifica a su pueblo, porque Él ofrecía sacrificios sustitutivos. El pueblo de Israel presentaba siempre sacrificios sustitutivos, que eran los corderos que se sacrificaban en el altar. Y ustedes pueden profundizar en todo el capítulo 12 del Éxodo, para que en sus casas lo mediten. En todo el capítulo 12 de Éxodo están todos los sacrificios que tenían que presentarte cada vez que alguien fallaba, cada vez que alguien pecaba o cometía algún error. Todo eso, y cuando usted lee eso, dice, Dios mío, Señor, menos mal que moriste en una cruz, porque qué tal yo con toda esa cantidad de cosas que tenía que hacer para santificarme. Y hoy lo único que tiene que hacer usted es, en una oración, arrepentirse. Es lo único. No tiene que ir a mirar ya si el vecino le vende un cordero para ver si lo lleva a la iglesia, y si lo comienza. Vean, el trabajo era tremendo. Yo me puse a leer todo eso y yo dije, uy, Señor, no, yo que no, ni para los ratones, que mi mamá me decía, mátalo. Y yo dejaba ir el ratón, porque yo de eso de matar no es conmigo. Entonces dejaba ir el ratón, dejaba ir las cucarachas, todo lo dejaba ir, porque yo eso no, eso de solo de pensar que tenía que estriparlo, no, eso no iba conmigo. Entonces, ahora imagínense que usted tuviera que degollar a un cordero y prepararlo, sacarle todo. No, deje así. Entonces, pero todo esto Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, para que usted no tuviera que andar en esas cosas. Todo pecado ha sido quitado. Nosotros hemos sido limpiados. No dejemos que la culpa nos impida entrar a la presencia de Dios. La culpa es un agujero de las bendiciones. Había una vez un señor, un pastor, que tenía una congregante que todos los años en unas campañas iba y decía, Dios mío, lléname, Dios mío, lléname. Todos los años era así, y el pastor oraba por ella. Y se iba y otra vez volvía, Dios mío, lléname. Hasta que ya varios años después, el pastor, ya cansado de la misma oración, se bajó del púlpito, le puso la mano en la cabeza y dijo, Dios mío, tapa esos agujeros, porque ella todos los años tú la llenas y siempre se le salen las bendiciones. ¿Sí? Entonces la culpa agujerea nuestro espíritu, causando que las bendiciones se vayan. Porque Dios a usted lo quiere bendecir grandemente, pero de pronto si usted comete un errorcito, le cae el peso de la culpa encima y usted se aparta de la presencia de Dios. Dios no quiere que se aparte. El día que usted falle, ore más. Eso es lo que Dios quiere, porque para eso murió Jesús. Porque entonces no hubiera muerto en la cruz. Pero muchos no han entendido todavía el perdón de pecados de la cruz. Él murió por todos los pecados cometidos en ese entonces y por todos los que iban a cometer hacia adelante. Es por todo, una sola vez por todo. Entonces, si usted la embarra, vaya delante de Dios, pídale perdón y continúe hacia adelante en su bendición, porque Satanás es el que viene a señalarlo a usted. Él provoca que usted peque y después regresa a burlarse. Es ese amigo que le hace bromas a usted, que lo anima a que usted haga algo que él sabe ya que le va a ir mal y después por allá se está burlando de usted. ¿Sí? Ese es Satanás. Le vende la manzana bien bonita. Usted se come la manzana y después viene a burlarse de lo que usted hizo.
Y lo señala y lo señala y lo señala y hace que usted se sienta mal. Y que usted no quiera orar. Yo que voy a orar si ayer le fallé al Señor. Yo que voy a ir a la iglesia si ayer le fallé al Señor. No. Eso no. Ese pensamiento no es de Dios. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si se aparta de su mal camino, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También otro versículo dice: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces usted lo único que tiene que hacer es volver a la presencia de Dios. Vuelva a su casa, vuelva a la iglesia, no se aparte, porque si se aparta es allí donde más duro le va a dar el enemigo a usted. Esa es la estrategia que él tiene, hacer que usted peque para que no vaya a la presencia de Dios, para que usted se olvide del sacrificio de la cruz y se aparte. Y encuentra cristianos que cometieron un errorcito así de pequeño y no volvieron más a la iglesia. Y lo encuentra usted por ahí en el mundo bailando, haciendo desastre. Y usted le pregunta que por qué se apartó. No, que tal día le fallé al Señor y yo no quise ir más por allá. Porque qué tal. Yo hablé con una persona hace unos días y ella me decía: yo no he vuelto a ir a la iglesia porque es que qué pereza. Yo siempre le fallo al Señor. Siempre lo mismo. Y yo le decía: pero ¿y entonces dónde está la cruz? ¿Para qué murió? Entonces uno tiene que hacerle entender a ustedes, al pueblo, qué es lo que significa la cruz. Es reconciliación, es perdón, es acceso al lugar santísimo. Usted no tiene que negociar con el pastor para que lo deje entrar a la iglesia después de que pecó. Eso lo hacían las personas con los sumos sacerdotes, que le entregaban el cordero para que él fuera a entrar al lugar santísimo y lo presentara allá. Usted no tiene que hacer eso. Pastor, vea, mete esos 50,000 pesos en el alfolí que yo ayer le pagué al Señor. Vea, si eso fuera así, ese alfolí nos quedara chiquito, yo le cobrara a ustedes una penitencia o un valor cómodo por cada vez que usted le falla al Señor. Mejor dicho, yo tendría que mejor hacer una bóveda aquí de concreto con clave de seguridad y todo. Pero no, yo lo único que necesito de ustedes es que aprendan que cuando ustedes le falle, vaya y búsquelo en oración otra vez, que él ahí está dispuesto, está buscando reconciliarse con usted, buscar su presencia. Por último, cada vez que su pueblo necesitó paz, Él se mostró como Jehová Shalom, que significa Dios es nuestra paz. Podemos irnos un poco al libro de los jueces, pero no el de la República, sino los jueces de la Biblia, capítulo 6, versículo 24. Y dice la palabra de Dios: y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Pero en la traducción es Shalom, que significa Dios es nuestra paz. Entonces el problema del hombre está directamente con Dios y es el pecado. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto, esa es la esencia de todo el evangelio, el pecado. Eso es lo que mantiene dándole duro a la cabeza al hombre, es lo que más cuesta. Por eso el conflicto del hombre comienza que no está en paz con Dios. Usted ahora está en paz con Dios. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de que Él pagó en la cruz por usted, está en paz. Entonces el problema fue quitado. Ya usted no tiene ese conflicto con Dios. Ya eso fue quitado. Y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 22. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Continúa diciendo: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto fue el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Sacrificio sin mancha, sacrificio limpio, porque el que no cometió pecado se hizo pecador por nosotros.
Yo hago esta pregunta muchas veces a la congregación: ¿quién de su familia, quién de sus amigos pone su pellejo por usted? Pero no estamos hablando de que le preste los 5,000 de la tienda, ni que le preste para el bus, ni para el taxi. No, estamos hablando de que si usted se mete en un tremendo problema jurídico, donde va para la cárcel, esa persona le diga: Jason, no vayas allá, déjame, yo pago esos 30 años de cárcel por ti. Si hacemos una lista, ninguno, nada, ni siquiera sus amigos que tanto lo apoyan en sus fechorías. Ahí sí, todos lo apoyan a usted, las fechorías de infidelidad o de la rumba o de alguna u otra cosa que usted haga. Eso sí se lo van a apoyar. El día que usted se meta en un problema por conducir borracho, el día que usted se meta en un problema y pierda su matrimonio, ahí no aparece ninguno de esos que lo apoyaron en la fechoría a decirle: ay, hermanito, venga yo hablo con su esposa para que no se vaya, mire que yo lo apoyé, yo le digo que yo fui el que no, ninguno se aparece por allá. Usted le toca solo, ¿no? Cuando en lo malo todo el mundo alza la mano para apoyar. En lo bueno, cuando usted necesita, cuando usted está angustiado, cuando usted se queda sin empleo, cuando usted no tiene ya de dónde sostenerse, no aparece ninguno a usted a darle la mano. Nadie le va a decir: ay, hermano, qué pena, vea, lo echaron de la empresa porque yo me lo llevé por allá a ese paseo y venga, yo de mi sueldo yo le doy la mitad para que usted se sostenga estos meses mientras usted consigue trabajito. ¿Quién de sus amigos le va a decir esas palabras? Nadie. Pero en cambio, Dios siempre está ahí sentadito en la iglesia esperando que usted venga para ayudarlo. Porque Él sí sabe lo que usted está viviendo. A Él sí le duele que usted no tenga para darle comida a sus hijos. A Él sí le duele que usted no tenga ni para el bus. A Él le duele ver esa separación. A Él le duele. Entonces Él siempre está dispuesto a ayudarte. Nunca te va a decir: yo te lo dije. Nunca. Siempre con ojos de amor y con misericordia te va a ayudar. Y no solo te va a ayudar a salir de la situación, sino que te va a enseñar cuál es el verdadero camino. ¿Dónde es que tú tienes que caminar para que te vaya bien? Para que no vuelvas a caer en la misma situación, en el mismo hoyo. Porque todo lo que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de decisiones que tomamos. Ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que usted sembró, eso va a recoger. Eso va a recoger. Todo lo que usted está viviendo hoy en día, analice años atrás. ¿Qué hizo para que hoy tú estuvieras así? Si usted está muy bien, puede darse cuenta que más atrás hubo buenas decisiones. Si usted está muy mal, dése cuenta de qué decisiones tomó que lo llevaron al camino en el cual se encuentra. Eso no falla. Usted nunca va a sembrar un tomate y le va a salir una guayaba. Al menos de que alguien en la noche venga y le robe la semilla y se la cambie por otra, pero hay que estar muy sin oficio para que alguien haga eso. Pero ¿cómo es? Esto sucede, mis hermanos. Entonces es bueno que la paz de Cristo more en nuestro corazón. Y la paz de Cristo es estar a cuentas con Dios. El nombre de Jesús, Dios es santificado. Y su persona se cumplen 3 atributos de Dios: Jehová Kadesh, Jehová Tzidkenu y Jehová Shalom. Justicia, santificación y paz. 3 cosas que hoy en día hacen que su vida marque la diferencia. Estas 3 cosas, mis hermanos. Pero recuerden que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Y qué es ponernos a cuentas con Dios? Tenemos que perdonar. Tenemos que liberar nuestro corazón del odio, del rencor, de la amargura, de los celos, de la ira, de la contienda. Tenemos que sacar de nuestro corazón esos pensamientos que no van de acuerdo al carácter santo de Dios. La infidelidad, el adulterio, todas esas cosas que no van de acuerdo con Dios. Recordemos que nunca se nos olvide la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted esté sembrando hoy va a ser el fruto que va a recoger el día de mañana. De usted depende qué está sembrando en su tierra, qué quiere recoger mañana.